Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que en este caso es el tema del miedo. Yo creo que el miedo es algo que todas las personas y los seres humanos hemos sentido alguna vez en la vida. Hay varios tipos de miedo. Hay un miedo que es... bueno, antes de hablar de este tema, quiero recordarles aquí que en Sabamente Adelaida no hay una verdad absoluta, que este es un espacio para aprender y desaprender de la vida, y que este es un espacio para poder recibir esta información y de una manera muy bonita poderla integrar en nuestra vida, pero integrarla de acuerdo a nuestra propia perspectiva, ¿sí? No hay nada que sea absoluto diferente a lo que nosotros decidimos creer o descreer. Por ende, yo siempre voy a hablar a partir de mis propias experiencias personales que han pasado a lo largo de mi vida, y todo esto yo lo voy interiorizando con la información con la que también me voy formando poco a poco en el presente, ¿no? Ya vamos integrando de manera equilibrada cada día más todos estos aprendizajes, y pues es la manera en la que yo decido enseñar y en la que yo decido cómo poder compartir toda esta información por medio de mi canal. Cuando hablamos de miedo, ustedes saben que tampoco hay una definición específica. Pueden haber en el diccionario un montón de definiciones de miedo, pero el miedo es lo que cada uno quiere creer. El miedo es el miedo que cada uno ha construido en su mente, cuerpo, espíritu, ¿sí? Por ende, más allá de dar definiciones del miedo, lo que yo quiero como plantear es que hay dos tipos de miedo que son los que más se evidencian en el ser humano. Uno de estos es cuando estamos en una situación de mucho peligro, no sé, estamos en una carretera y entonces hay un accidente de tránsito o casi nos choca un carro. Entonces, claro, nuestro corazón y nuestro sistema el corazón se nos pone a 1000, entramos como en un estado de estrés muy fuerte, nuestro cuerpo empieza a generar un montón de procesos internos donde alerta al sistema simpático al parasimpático y viceversa, cuando estamos en una situación de riesgo, para que nuestro cuerpo entre en un estado de defensa y nos pueda defender y proteger ante el entorno. Por eso aparece el miedo. O sea, el miedo es un gran aliado de nuestra vida, el miedo es un gran aliado de nuestro cuerpo que nos está mandando una información de hey, tienes que estar atento porque casi te estrellaron, ¿sí? O que te manda una reacción de acuerdo a lo que tú estás viendo en tu entorno de manera real y presencial, ¿sí? Esa es una de las funciones del miedo, digamos que es uno de los tipos del miedo que va muy relacionado con las percepciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y también le manda este estímulo al cuerpo, que el cuerpo reacciona y hace que sintamos inclusive el miedo. El miedo también, dependiendo del tipo o estilo de miedo, también este miedo, digamos, este miedo es como preventivo, ¿no? Este miedo es como alerta porque algo te va a pasar, alerta porque te pueden robar, alerta porque te vas a estrellar, alerta porque sí, es como un miedo que nos protege de algo negativo o de algo que nos puede pasar, ¿sí? Este es un tipo de miedo. Hay otro miedo que es un miedo que nos dice vas por buen camino, pero aparece este miedo que se siente muy diferente además, o sí, vas por buen camino, es como cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tú quieres ser speaker, quieres hacer conferencias, y tú sabes que antes de subirte a la tarima te empiezas a temblar y tú dices, no, yo no voy a ser capaz, qué miedo, me da miedo hablar en público, no, yo vomito cada que hablo en público, o X o Y, ¿sí? Y es como este miedo, pero es un miedo distinto, que se siente distinto, que se percibe distinto, que ya no es como si me fuera a atacar el león, que me da ansiedad, que digo, me estrellé o me van a robar. No, no es este tipo de miedo donde me alerta de un ataque o de algo que me puede hacer daño y que mi cuerpo entra en un sistema de alerta total y de protección, sino es un miedo que te dice, vamos a superar este chiquitito miedo, que puede ser un miedo disfrazado de merecimiento, de desmerecimiento, o de autosabotaje, o de impostor, ¿sí? Pero ese miedo que nos da cuando queremos dar un paso hacia nuestros sueños es un miedo que nos quiere decir que vamos por buen camino. Des en cuenta que el primer miedo era un miedo enfocado más hacia, hey, alerta, alerta porque algo va a pasar. Pero este otro miedo es como un miedo más enfocado a
vas por buen camino. Claro que te va a dar miedo hablar en público porque nunca lo has hecho, pero en el momento que lo hagas y que empieces a hablar en público te vas a dar cuenta que todo va a funcionar perfectamente y que eres muy bueno para esta tarea o que te va a ir súper bien, ¿sí? Entonces es como aprender a leer este tipo de miedos y aprender a leer este tipo de reacciones que tiene nuestro mente, cuerpo, espíritu, porque todo el tiempo estamos en este dilema. ¿Sí? De pronto a veces demonizamos un poquito los conceptos de que el miedo es malo, que suelta el miedo, que libéralo, que no pasa nada, pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, como cuando nuestro propio cuerpo nos defiende y crea un sistema total que esto es inconsciente, esto lo hace el cuerpo de manera automática. O sea, tú no es que dices, mire, este carro casi que le va a pegar a este otro carro y entonces va a haber una estrellada y entonces mi cuerpo se va a poner así. No, eso es automático, que antes de que se estrellen tú ya estás con el corazón a 1000. Esto es algo que es inconsciente y que el cuerpo lo hace de manera natural. Es un sistema de mecanismo de defensa que tenemos interno, que nos genera esta sensación en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto personal, cuando vamos a entrar nuevos a un trabajo, por ejemplo, o cuando inclusive estamos caminando hacia algo desconocido, ¿sí? Nos tiende a dar este miedo que, como les decía, puede ser un miedo disfrazado de otras raíces o de otras causas, ¿cierto? Que puede ser que no creo en mí, que puede ser que tengo miedo al éxito, que puede ser que estoy desconfiando de mí, de mis habilidades, que puede ser que tenga un poquito del síndrome del impostor por ahí y por eso sientas ese miedo de, quiero hacer un emprendimiento, pero después, o quiero hacer tal cosa, pero después, o el ejemplo que les ponía de que quiero hablar en público, pero tengo miedo porque es que yo no soy buena, o tengo miedo porque me aterra que embarrarla, o X o Y. Este tipo de miedos que enfrentamos cuando nos relacionamos hacia caminar cosas que no hemos caminado, hacia vivir la misma vida y tener una nueva experiencia, yo digo que hay que leerlos desde una postura de hay que aprender a leer qué tipo de miedo es y el para qué de este miedo, ¿sí? Porque este para qué puede ser, eres tan buena que es lógico que superes este miedo de hablar en público hablando en público, ¿sí? Es natural que yo tenga miedo al hablar en público porque nunca lo he hecho. Es natural que me dé susto o miedo empezar a grabar un video porque nunca lo he grabado y nunca he publicado un video mío en YouTube. No sé, X, un ejemplo. Es natural que me dé miedo ir a vender mi producto, por ejemplo, porque nunca he vendido y es algo nuevo para mí, por ende me da miedo enfrentarme a este camino, ¿cierto? Pero ese miedo yo lo leo como que vas por buen camino. Es un miedo que ya no te alerta de un peligro, sino es un miedo que te dice, vamos, tú puedes, cree en ti, demuéstrate a ti mismo que puedes, supérate a ti mismo. ¿Te da miedo hablar en público? Vamos a hablar en público. ¿Te da miedo vender tu producto? Vamos a salir a vender a la calle. ¿Te da miedo, no sé, el nuevo trabajo en el que entraste? Vamos a entrar de una vez. ¿Te da miedo empezar tu empresa o empezar a publicar? ¿O te da miedo, te gusta trotar y te da miedo que te atraquen en el barrio porque si sales a correr en la madrugada? Vamos a salir a trotar sin nada de material, con eso si te atracan no tienen nada que atracarte. O sea, sí me hago entender, es como enfrentar ese primer paso, porque leyendo ese miedo de una manera adecuada, ya no es como que, tengo miedo y entonces me dejo agobiar y me frustro más, porque por miedo y echándole la culpa al miedo y en nombre del miedo, mal leído, entonces digo, no es que me dio miedo, eso es que no es para mí. No, es que eso es que la vida me está mandando una señal, que eso no es para mí. No. Pueden ser excusas tuyas que estás echándole la culpa a este miedo para no enfrentar tus propias, no enfrentarte a ti mismo y enfrentarte a tus propios obstáculos, ¿no? En la vida todas las situaciones nos van a generar un aprendizaje y unas decisiones, por ende ese miedo que nos ayuda a decir vas por buen camino o haz lo que tú puedes, es una buena manera para nosotros enfrentar y crecer. No hay otra manera de crecer que no sea caminando por la vida. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con la vida nos va a generar algún tipo de incomodidad en algún momento, porque somos seres que estamos en una vida que solo conocemos la vida. O sea, sabemos que estamos acá, pero no sabemos nada más. Por ende, siempre va a haber una incertidumbre que si nos morimos, que si nos vamos a otro universo, que lo que sea que cada uno piense, siempre va a haber este miedo existencial y esta vaina existencial, como esta incertidumbre existencial de, ok, ¿y ahora qué sigue? Da miedo, claro, pero es algo con lo que todos los seres humanos lidiamos todos los días de la vida. Ahora, ¿cuál es la manera realmente de nosotros aprender y crecer?
pues caminando la misma vida, porque ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que vinimos a hacer aquí, qué es lo que vamos siendo con la vida, cuáles son los aprendizajes que vamos teniendo, y por esto siempre va a estar este miedo diferente y latente en diferentes cositas. A veces nos da miedo cosas muy sencillas, ¿sí? A veces tenemos miedos internos relacionados con nuestras heridas de infancia y se nos van somatizando y se vuelve tan fuerte este miedo y se vuelve tan fuerte estos discursos en nuestro interior que empieza a somatizarse estos miedos en las diferentes partes de mi cuerpo, inclusive en enfermedades, ¿sí? Entonces es importante aprender a leer el miedo, es importante aprender a leer mi cuerpo, porque también acuérdense en que el cuerpo naturalmente te muestra ese miedo, como el ejemplo que les ponía del león. Puede que de pronto hablar en público yo diga, ay no, tengo miedo, y se me vaya la voz el día que vaya a hacer la conferencia. Y es una manera en la que el cuerpo está somatizando el miedo, ¿sí? A mí en algún momento de mi vida me ocurrió algo, y es que hace un tiempo atrás, yo tenía miedo porque había pasado una situación de dificultad muy fuerte recién llegué acá a Estados Unidos, y yo me acuerdo que a mí me empezaron a dar unos calambres en una pierna, investigando todo desde la bioneuroemoción y desde todos estos patrones psicológicos que hablan de emociones y del cuerpo y de enfermedades, pues decía que todo este tema era relacionado con el miedo a caminar, con el miedo a avanzar, con el miedo a caminar la vida, ¿no? A ver qué pasa. Cuando vivimos situaciones de muchos traumas, entonces empezamos a somatizar estos miedos que se nos quedan en el subconsciente. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Empezar entonces a identificar mi cuerpo, en qué momento mi cuerpo me está alertando, porque este miedo ya no es de vamos, tú puedes, o puede que sí, pero también este miedo puede ser un miedo que te esté mandando un mensaje de que debes revisar algo de ti, ¿sí? Es decir, esto ya es como otra carita del miedo, que es como que, ok, hay un miedo que nos está previniendo o nos está diciendo cuidado, alerta. Hay otro miedo que nos está diciendo vas por buen camino, es normal que te dé miedo entrar a un trabajo nuevo, es normal que te dé miedo empezar un trabajo, un emprendimiento o hacer algo que no has hecho antes, como cuando llegamos nuevos a un salón de clases, como cuando yo tengo, 80 años y digo, ok, voy a ir a bailar salsa porque siempre quise bailar salsa y nunca lo hice. Y entonces me da miedo ir a la clase y pagar la primera clase y asistir a la primera clase porque qué miedito que da, ¿no? No, que preséntate, ¿sí? Como que hay cosas que nos dicen vas por buen camino porque estás enfrentándote a ti mismo y es ese miedo que uno siente antes de hacer algo nuevo. Pero hay otro miedo que es este miedo que nos alerta y que que es este miedo que nos dice hay que trabajar algo internamente dentro de ti, ¿sí? Y ese miedo va muy relacionado con nuestro niño interior, con nuestro yo adolescente, con mi yo adulto. Porque recuerden que nosotros no somos esto ni aquello, nosotros somos todo lo que somos en la existencia. Es decir, toda tu vida está ahí, tú la tienes, tú la conoces, ¿cierto? Por ende, todo esto queda guardado en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Cuando en nuestra parte externa se nos presentan situaciones, muchas veces esas mismas situaciones de nuestro pasado, de nuestras antiguas versiones, vuelven a nosotros y se somatizan muchas veces en esos miedos que tuvimos en algún momento, o en miedos no sanados, o en heridas no sanadas, y empezamos a tener este miedo nuevamente, ¿no? Es como cuando tú sabes que, no sé, que tal persona fue a un parque y en ese parque se cayó y se pegó. Entonces tu memoria queda grabado eso y posiblemente el día que vas a ese parque te da miedo caerte y resbalarte porque a otra persona le pasó, ¿sí? Es un miedo distinto, ya no es un miedo de alerta de que estás pasando por una situación, pero mentalmente te quedas como con ese discurso de que aquí pasó algo malo o aquí pasó algo que me genera miedo o en tal lugar me van a hacer tal cosa. Y cuando nosotros vivimos muchas situaciones en nuestra vida no sanadas, que guardamos o que no identificamos, nuestro cuerpo se va quedando con esto. En esta situación que yo les digo que viví hace mucho tiempo, cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo me di cuenta entonces que tenía miedo a caminar, porque ya había pasado varias situaciones de mucha carencia cuando había llegado aquí, de haberme quedado pues en la calle un tiempo, de no tener como tal una vivienda fija, de tener dificultades con que me sacaran de donde vivía, y obviamente esto genera un miedo de no estoy en una zona de bienestar, no estoy segura, por decirlo así. El subconsciente se queda con todo eso y entonces, ¿cómo lo somatizó? Lo somatizó
lo somatizó en mi cuerpo, lo somatizó en mis muslos, en mis piernas, y lo que me generaba era un calambre súper fuerte en las madrugadas. Yo no entendía esto. Tiempo después realmente fue que yo empecé a trabajarlo, y la manera en la que yo pude soltar todo este miedo a caminar por la vida y aprender a vivir confiada y en confianza con Dios, y a sanar estas heridas de, oye, no me siento protegida, no me siento que tenga un bienestar para mí, porque, no sé, me siento desprotegida, como este discurso interno que se disfraza en este miedo que empieza a somatizarse. Lo empecé a trabajar. Hay que hablarle a nuestros miedos, porque nosotros sabemos, por ejemplo, cuando hay un apego muy grande, el miedo es a que te dejen, por ejemplo. Cuando tú tienes una adicción, el miedo es a que ya no tengas ese factor adictivo en tu vida. Cuando tenemos una relación tóxica, el miedo es a que se acabe esa relación tóxica. Cuando tenemos un trabajo tóxico y una relación tóxica con nuestro empleo y con nuestro dinero, por ejemplo, el miedo es a que se me acabe ese dinero, ¿sí? O sea, des en cuenta, de acuerdo al contexto, que este miedo psicológico que está causado a raíz de nuestras heridas y de nuestros dolores y de nuestras situaciones tanto de infancia como de la actualidad, es un miedo que se siente distinto. No es el mismo miedo si yo me estrello en el carro, no es el mismo miedo si me da miedo hablar en público, como les ponía el ejemplo, o si voy a hacer una exposición en la universidad para que me bequen, no sé, en mi tesis, ¿sí? O que yo crea en mí, cree un proyecto, y no es ese mismo miedito que le da a uno avanzar hacia el camino que uno sabe que es el camino de Dios, sino es un miedo diferente, y este miedo es un miedo basado en nuestras heridas, en nuestros dolores y en nuestras carencias. Por ende, este miedo es más frecuente sentirlo porque este miedo va muy relacionado al apego, a la carencia, a las heridas, y normalmente todos los seres humanos tenemos situaciones en las que hemos sido heridos, vulnerados, y tenemos estas carencias, y empezamos a relacionarnos con estos miedos muy silenciosos en nuestra vida. El miedo a la soledad, por ejemplo. Entonces hay personas que están con su pareja por miedo a quedarse solos de viejitos, ¿sí? Y es un miedo que es un miedo que inclusive habita tu cuerpo de manera muy natural, ya que tú sabes que está ahí ese miedo de yo sé que no me quiere tanto, pero mejor me quedo acá porque X o Y. O son miedos o por ejemplo con el trabajo. Yo sé que este trabajo no me gusta, pero tengo miedo a no conseguir otro. ¿Sí? Es como ese confort disfrazado de miedo, pero a la vez disfrazado de una carencia emocional y de un apego, ¿sí? Y yo creo que este miedo lo hemos sentido todos los seres humanos también, con cosas, situaciones, circunstancias o personas a las que en algún momento nos hemos apegado, a las que en algún momento no queremos que esto se acabe, y por simplemente no darme la oportunidad de decidir diferente, pues decido quedarme ahí. Y cuando decido quedarme ahí desde el apego es cuando empieza a haber un miedo muy fuerte en nuestro interior de que ese algo que me genere esa inestabilidad desaparezca. Como les explicaba, no hablo específicamente de X o Y, puede ser este miedo a dejar una adicción o a tener una adicción, ¿no? No, es que tengo miedo a dejar el cigarrillo, porque yo nunca siempre he sido fumador, y como siempre he sido fumador, pues es lo único que conozco. Por ende, es más fácil actuar desde ese miedo no es que tengo miedo a saber qué pasa, o no, es que toda la vida llevo 20, 100 años con esta pareja, no sé, y tengo miedo, pues porque yo no sé cómo sea sin esa pareja. O sea, sabemos que posiblemente dejar esto que nos da miedo o pasar este umbral del miedo nos va a generar mucho dolor y mucha incomodidad, y preferimos sostener el miedo, sostener el apego, para evitar ese dolor a enfrentarnos no solo a nosotros mismos, sino a las situaciones que nos generan este apego tan grande, ¿no? Entonces es como esto, hay que aprender a leer el dolor para aprender también a saber cómo sanarlo y cómo manejarlo. No es lo mismo yo poder entender también que mi cuerpo funciona de una manera con el sistema simpático y parasimpático, que es como este estado o de alerta o de relajación que tiene mi cuerpo, y que de acuerdo a este estado de alerta o de relajación actúo yo, ¿sí? Actúa mi manera de ser, actúa mi personalidad, de acuerdo al contexto, ¿no? Esto se activa y se desactiva automáticamente. Cuando vivimos muy traumados y con muchas situaciones de dificultad, entonces el cuerpo normaliza estar alerta, el cuerpo normaliza estar en riesgo, ¿sí? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Así como si activo la otra parte contraria, ando en calma y en tranquilidad,
pues mi cuerpo no va a activar ninguna parte de alerta si no está pasando nada. Pero si se desborda alguno de los dos, esto puede ser causal de muchas cosas en nuestra vida. Entonces, primero hay que entender, para poder hablar del miedo, entender cómo funciona mi cuerpo con el sistema simpático y parasimpático y con estos sistemas y mecanismos de defensa que naturalmente el cuerpo tiene y que naturalmente todos tenemos, habitamos, vivimos y sentimos. Nuestro cuerpo en este caso tiene un sistema nervioso automático que es el simpático y el parasimpático. En este caso, nuestro cuerpo tiene un sistema autónomo simpático que controla las funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión. Este se divide en dos ramas principales. El sistema simpático se activa en situaciones de estrés o peligro como el miedo. Aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, acelera la respiración, libera adrenalina y noradrenalina. Redirige la energía hacia los músculos para correr o pelear y suspende funciones no urgentes como la digestión. En este caso, este sistema simpático se activa cuando estamos en situaciones de peligro. Ahora, no solamente cuando me va a estrellar el carro, no solamente cuando me da miedo hablar en público, no solamente cuando, no sé, mi pareja de toda la vida se va a ir y me dice, me voy, se me activa porque me siento en riesgo y en peligro. ¿Qué tiene que ver que esto se active? Nuestras neuroasociaciones, nuestras situaciones de la vida real y toda nuestra historia de vida va a actuar en coherencia con este sistema simpático, porque depende de lo que yo conciba que es un peligro para mí, mi mente va a generar este estímulo interno que va a crear que mi cuerpo genere este sistema de protección, sistema de alertas, estrés o peligro. O sea, es como si yo le mando y despicho un botón en mi cuerpo que dice peligro, alerta, y prendo la alarma de alerta, y como prendo la alarma de alerta, entonces es como que mi corazón empieza a estallarse, mi digestión se pausa porque la prioridad es salvarme a mí, mi vida, o sea, ahorrar energía en otras cosas que no son importantes y darle prioridad a este estrés o peligro que yo estoy sintiendo. Hubo una ocasión en mi vida que fue muy fuerte. Yo duré como 24 horas sin dormir y las 24 horas yo sentí mi sistema simpático a 1000. O sea, ustedes no, es impresionante el cuerpo como yo sentía que mi corazón se me salía de lo fuerte que titilaba, de lo fuerte que latía. Yo no podía dormir, yo estaba en shock de esa situación, no tenía hambre, fue impresionante, impresionante lo evidente que fue cuando recibí esta información que recibí en esa ocasión, cómo mi cuerpo reaccionó tan brutal y dije, mi sistema simpático se activó, me siento en peligro, me siento en riesgo. Y eso fue algo pues muy fuerte porque no es bonito, no se siente lindo, no se siente chévere, pero el cuerpo de manera natural lo hace sin ni siquiera uno decir, ay, es que esto me da miedo. No, eso es automático y va de acuerdo a las asociaciones mentales y neuronales que tenemos en nuestra vida, de nuestra historia de vida y de lo que yo conciba como persona que es peligroso para mí, ¿sí? Ahora, el sistema parasimpático es el sistema que permite descansar y redirigir. En este caso es el freno después del peligro. Se ralentiza el corazón, es decir, ya el corazón se pone más natural, en su estado natural, estimula ya la digestión, relaja los músculos y permite la recuperación del tiempo. En este caso es el sistema que nos mantiene más bien en paz, en tranquilidad, en pasividad, es el sistema que nos dice como todo está bien, no pasa nada, puedes estar en tranquilidad, en paz. Es como un sistema de relajación, es como que nuestro cuerpo ya no está alerta y no está en peligro. Desafortunadamente las personas el que más tienen activado es el simpático porque las personas están acostumbradas a estar en altos niveles de estrés y en altos niveles de ansiedad y cuando esto ocurre pues nuestro cuerpo naturaliza tanto esto que ya nuestro sistema simpático se activa tanto que ya nuestro cuerpo normaliza y naturaliza todo esto y esto nos puede generar ataques de pánico. Estos ataques de pánico es que tú estás normal con tu familia, en un evento familiar, en un semáforo, y te empieza a latir el corazón como si te estuviera persiguiendo un león. Esto, la ciencia ha hecho muchos estudios últimamente, hace un tiempo, y se descubrió y se le dio una definición a todo esto, y es que efectivamente son ataques de pánico porque nuestro sistema simpático está tan acostumbrado a estar en violencia, en miedo, en alerta, en peligro, que es algo ya tan natural para nuestro cuerpo que lo naturaliza. Por ende hay que ser muy cuidadosos con nuestros hábitos
de nuestro cuerpo, porque esto genera que todo el tiempo estemos con miedo, con ansiedad, y que nuestro cuerpo esté en un estado que no es normal. No es normal estar en alerta, no es normal que nuestro corazón lata 1000 cuando no está pasando nada. Esto es un sistema natural del cuerpo que nos alerta cuando realmente algo va a pasar. ¿Y cómo empezó a surgir esto? En nuestras épocas pasadas, cuando los cavernícolas y las personas de esa época cazaban, a ellos les daba miedo salir a correr detrás de las bestias para cazarlas. Obviamente esto genera miedo, obviamente esto genera susto y generaba como esta ansiedad, ¿cierto? Era normal en ese momento cuando se cazaba, pero después no. O sea, el momento de adrenalina, de hacer deporte, de enfrentarnos a la otra cara, es cuando yo me pongo en peligro ante algo, ¿cierto? Pero después de esto ya. Entonces, ahorita en nuestra naturalidad vemos a la gente con estrés, con ansiedad, con depresión, con un afán todo el tiempo y muchas veces inconscientemente lo que ha pasado es que este sistema simpático está tan activado en nuestro cuerpo ya de manera natural que nos hace actuar de una manera agilizada, atacada, desde nuestras heridas, porque hemos naturalizado cosas que no son naturales para nuestro cuerpo y obviamente todo esto altera la dinámica natural del cuerpo, porque el cuerpo no es así. El cuerpo por eso tiene también un estado de tranquilidad, de relajación, que en este caso sería el sistema parasimpático, que es un sistema que es como estamos en tranquilidad, no estamos en peligro, todo está bien, no pasa nada. Y este sistema parasimpático casi no lo trabajamos de manera consciente, siendo consciente con lo que veo, con lo que escucho, con lo que actúo. Ahora, nuestro cerebro, recuerden que tiene estas dos partes, que es nuestro ojo interno, que graba todo lo que pasa en nuestra vida, tanto lo real que sucede en nuestra vida como lo que yo me imagino, lo que pienso, lo que idealizo, las películas, la música, todo lo que tú escuchas, ves, oyes a las personas, tus entornos, lo que te imaginas, lo que piensas, lo que idealizas. Todo esto se graba en la misma cámara, por ende el cerebro y la mente no entiende si esto es real o no es real. Cuando tú ves, por ejemplo, una película de terror, así tú no lo creas, tu sistema simpático se activa, porque para tu mente no es que, ay, ya es que ya está viendo una película de terror, no. Eso quedó grabado en tu mente y tu mente lo guarda como si a ti te estuviera pasando algo. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el contenido que vemos, escuchamos y oímos, porque hay música que es detestablemente asquerosa, que tienen unos mensajes, una mierda de cosas, y la gente no se da cuenta que con eso te estás autolastimando, porque esto genera unos estados de alerta en tu cuerpo. Esto genera que tu cuerpo se sienta en peligro, ¿sí? Así tú no lo percibas, así tú no lo entiendas, esto pasa automáticamente, ¿sí? Puede variar de pronto la frecuencia en la que tu corazón va a latir, o puede variar cosas, pero sí va a haber un estímulo, aunque sea mínimo o extenso, de todo esto que nosotros vemos, tocamos, escuchamos, oímos y vivimos. Por ende hay que ser también muy cuidadosos de aprender a cuidar nuestro sistema parasimpático y nuestro sistema simpático. Que nuestro sistema parasimpático sea el sistema que lidere nuestro cuerpo, que sea un estado en el que nosotros siempre estemos en un estado de tranquilidad, de paz, y no por el contrario que aprendamos siempre a vivir en peligro, en riesgo y como si alguien me estuviera atacando siempre, ¿sí? Es una herramienta que ya no necesitamos. Esa herramienta la necesitaban nuestros antepasados para poder cazar y que no se los comiera la bestia que ellos se iban a comer. O es él o soy yo, era diferente. Pero siento que es como o una creencia o un estímulo hereditario que nos han traspasado nuestras generaciones pasadas de aprender a vivir con estos miedos. Por eso les decía al principio del video que es importante identificar qué tipos y estilos de miedo hay, en qué momento de mi vida se me ha presentado cada uno de estos tipos y estilos de miedo, y aprender a hablarle a mi cuerpo y aprender a hablarle a estos miedos, porque de esta manera yo voy a poder evitar que mi cuerpo somatice todos estos miedos y me genere enfermedades a largo plazo, ¿sí? Ahora, el miedo y la relación con el cerebro, es decir, cuando nos sentimos en miedo, el proceso inicia en el cerebro. La amígdala es el centro de alarma, detecta amenazas y dispara la respuesta de miedo. O sea, la amígdala se activa el sistema simpático, es decir, el de alerta, ¿cierto? En el hipotálamo coordina la respuesta física, es decir, libera hormonas del estrés como el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Que por eso vemos que la gente todo el tiempo anda súper estresada, porque tienen tan naturalizado este sistema simpático que lo que hacen es que ya viven y tienen elevadísimo el cortisol, que es esta hormona de la ansiedad y del estrés, y por eso vemos a las personas así. Ahora, la corteza prefrontal evalúa si el miedo es racional o no. Puede calmar la amígdala en personas entrenadas para manejar el miedo.
Por eso es importante aprender a observarme yo cómo soy en una situación de peligro, si me pongo estresada, alterada, si grito, si lloro, si mato a alguien, cómo yo soy, cómo yo reacciono, o si tengo la capacidad de elegir qué voy a hacer con este miedo y de qué manera lo voy a enfrentar. Aquí también es importante entender que hay varios tipos de miedo, aparte de los que yo le nombré ahorita, que son como los que yo he identificado, por ejemplo, que me han ocurrido a mí. También hay un miedo real que es basado en un peligro presente y tangible, que es como el ejemplo que les ponía del carro, ¿no? Un carro viene hacia ti, te va a chocar, esto nos va a generar una alerta inmediata, que la amígdala mande el estímulo, las hormonas generen, el hipotálamo libere las hormonas de cortisol y que ya la corteza prefrontal pues razone si sí o si no, uy marica, casi me estrellan, y igual tú te pones nervioso y tu cuerpo se empieza a temblar después de que pasa el susto y sí, este tipo de cosas. Ahora, hay un miedo psicológico o imaginario, que es cuando todo el tiempo estamos pensando en recuerdos, en el pasado, en tragedias. Ay, no, y por eso se llama preocupación, porque es como que antes, o sea, te ocupas en algo que no ha pasado, ¿sí? O sea, me preocupo, o sea, te ocupas de algo que no existe, ¿sí? Entonces es esto, ¿no? Este miedo psicológico que es, ay, ¿será que tal cosa? ¿O será que si me contratan o no? ¿Será que mi esposa hace esto o aquello? ¿Será que tal persona habla mal de mí o no? Y es este miedo psicológico que no existe, pero que tú con tus discursos de la mente te creas esta ansiedad y este miedo. Recuerden, como les dije ahorita, nuestra mente se queda con todo, ¿sí? Con todo lo que tú digas, pienses, hagas, idealices, veas, escuches, oigas, todo. Lo que vives en tu realidad y lo que no pasa, lo que está en tu mente. Todo esto lo cree. Por ende hay que ser muy cuidadosos con este miedo psicológico. Miedo al fracaso, miedo a hablar en público, miedo al rechazo. Eso también puede ser un miedo psicológico basado no solamente en mis imaginarios, sino, como les decía, estas heridas de infancia se ven también ahí como con estos mieditos, pero yo también puedo leer este miedo imaginario como este miedo que te dice vas por buen camino. Digo que depende del contexto, este miedo psicológico puede variar. El miedo aprendido es adquirido por experiencia o educación. Por ejemplo, si te mordió un perro, tú puedes desarrollar una fobia o un miedo a los perros, ¿sí? Es como que si ya te mordió un gato la cara y te la destruyó, pues es lógico que tú ya le vas a tener un respeto a ese animal y vas a decir, le tengo miedo a los gatos, no me gustan porque me mordieron, ¿sí? Es como un miedo aprendido de una situación pasada. Y este miedo aprendido, también recuerden que transgeneracionalmente nosotros nos pasamos cosas con nuestros ancestros y nuestra familia, por ende hay que ser muy conscientes también de qué tipos y estilos de miedo yo tengo. Es que le tengo miedo a las agujas, pero ¿por qué? Y preguntarse entre la familia cuando tengamos miedos muy evidenciados, porque a veces esos miedos son heredados por nuestras creencias familiares, por nuestra familia, y no nos damos cuenta y terminamos cargando con estas cosas que muchas veces también nos alteran también nuestra dinámica diaria en la vida. Entonces sí es importante también como estos miedos aprendidos, identificar cuáles son y qué tienen que ver con mi linaje familiar, con mi línea familiar, con mi familia, con todo, porque aunque no lo crean, pasa mucho más, y esto en constelación familiar se ve un montón. Ahora, hay un miedo evolutivo que es el miedo que nos ayuda a sobrevivir a la oscuridad, animales salvajes. Y está grabado en nuestros genes, es decir, estamos en una selva, nos perdimos y es ese miedo que uno siente, pero a la vez ese miedo que nos conecta con esta parte interior, ¿no? Con esta evolución humana que hemos tenido, y se activa para podernos defender y actuar en esa situación en la que estamos en una selva, estamos en un lugar que no desconocemos, que nos da mucho miedo, pero que igual tenemos que actuar, y empezamos a actuar de alguna manera intuitiva, ¿no? Yo no sé si ustedes se vieron esta serie de unos niños que se perdieron en Colombia, en una selva, de una avioneta que se estrelló, y los niños estuvieron por ahí en la selva como, no sé si fue 40 días, y los niños sobrevivieron, se lograron alimentar y todo por medio de madre tierra, o sea, fue impresionante. Y literalmente fue un miedo evolutivo porque ellos pudieron sobrevivir, encontrar la comida, y todo esto fue evolutivamente porque eran niños muy pequeños. También el miedo tiene estilos o formas que se manifiestan, o el miedo tiene formas de manifestarse, como en este caso el físico, sudoración, taquicardia, temblores. También uno emocional, que es la ansiedad, pánico o bloqueo emocional. También uno conductual, que hay gente que tiene parálisis, huida, agresividad o evitación, que es como que
miedo a que me pase algo, entonces me voy y prefiero evadir la situación en vez de enfrentarla. O me paralizo, o se me paraliza la cara, o no sé, te van a atracar y la persona se queda así, sin ni siquiera defenderse. Este es conductual. Y hay uno cognitivo que es pensamientos negativos, catastróficos o indecisión. Y es como que, ay, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que me lanzo o no me lanzo? ¿Será que entro o no entro? Sí, como que se puede manifestar de diferentes maneras. Todo esto también depende del tipo de personalidad que nosotros tengamos. ¿Listo? Yo creo que hay que hablarle al miedo porque al final el miedo es energía. Acuérdense que aquí en la Tierra todo es energía. Aquí nada es específicamente material. Si ustedes sienten que son personas que siempre han vivido con miedo, es importante que ustedes dibujen ese miedo, que hagan un croquis de su cuerpo, como un croquis de su cuerpo, y que ustedes en esa hoja, a su nombre, digan, ok, ¿dónde está el miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Dónde está ese miedo? ¿Cómo se manifiesta? Y escriban enfrente del lugar del cuerpo donde ustedes consideren dónde está ese miedo que ustedes sienten que tienen o que los invade. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque recuerden que nuestro cuerpo somatiza todo lo que pasa en nuestra mente y en lo que nos pasa emocionalmente, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo de cuando me dio este calambre en el pie porque yo tuve que hacer un proceso y hablarle a mi miedo y decirle, no te tiene que dar miedo de caminar, tú has caminado sola toda la vida, tú has hecho muchas cosas, y hablarle a ese miedo. Le tuve que hablar a ese miedo. Y para sacar ese miedo de mi cuerpo, en ese momento yo lo que hice fue subirme a una montaña rusa. Era una montaña rusa, a ver, acá en Estados Unidos hay un pueblo que está en los mejores parques de diversiones de Estados Unidos. Y yo justo vivía en ese pueblo. Y a mí no me gustan las montañas rusas, como que me dan miedo, de hecho, es algo que me incomoda, como que me da miedo enfrentar ese miedo a la vida. Y no me gusta. Pero también yo tengo una filosofía que es que prefiero hacerlo a no hacerlo. Obviamente si es una experiencia, si es algo positivo, ¿no? No que tenga nada que ver con las virtudes, o sea, es que prefiero vivir la experiencia y no decir, ay, no, por miedo no lo hago porque tal cosa. No, yo por miedo no me dejo vencer. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, ok, este miedo yo lo tengo que sacar en esta montaña rusa. Y me subí a la montaña rusa más hijuepucha que había allá, una vaina gigante que se pasaba por debajo de la tierra y hacía volteretas, que nos pasaba por un túnel debajo de la tierra y después salía por allá y llegaba por allá al final y una vaina súper loca. ¿Y qué hice yo? Me lancé de ahí. Miren, a mí casi se me para el corazón, yo lloré, yo me quería bajar, yo dije, puta, no voy a poder, marica, tengo mucho miedo. Sentir esa incomodidad en el cuerpo, sentir esa incomodidad mental de marica, te vas a matar ahí porque nunca te has subido a una montaña rusa, ver tus discursos de la mente, poder identificar este miedo que sientes cuando te enfrentas a algo que no te gusta en la vida. Y yo creo que enfrentar el miedo es enfrentar el ego, porque al final, ¿para qué vamos a tener miedo si nuestro camino está? O sea, nosotros somos creados por Dios y a la final vamos a volver a Dios. Somos creados por luz y a la final vamos a volver a la luz, ¿sí? Somos creados por una divinidad que nos hizo completos y perfectos, por ende nuestro camino va a estar perfecto. Entonces tenerle miedo a algo es apegarnos a la vida, a esto, que a la final es temporal. Entonces es aprender a vivir y hablarle a ese miedo y decirle, es que yo no debo tener miedo de ti, porque a la final nosotros estamos aquí de pasadita, nada me pertenece, no me pertenece ni la vida, ni el carro, ni la casa, ni el culo, ni no sé, X o el dinero. Por ende no tiene que haber miedo porque primero debe estar la fe y la certeza de que estamos en el camino divino, que Dios nos trajo acá a vivir una experiencia y que siempre todo va a estar bien de la manera en la que salga, ¿sí? Por ende es como aprender a decirle a ese miedo que se convierte en ego, que se convierte en enfermedad, que se convierte en incertidumbre, que se convierte en un montón de situaciones y de apegos y de cosas, que todo está bien y que todo va a estar bien. ¿Cómo enfrentar ese miedo? Enfrentándonos al miedo, hablándole a ese miedo y sacando ese miedo. ¿Cómo hay que sacarlo? Lo puedes hacer escribiendo o enfrentándote a una situación que no te guste. No, es que a mí me encanta el agua caliente. Ok, entonces báñate un día con agua fría y enfrentas ese miedo y esa incomodidad que te da bañarte con agua fría. Y es como decirle a mi ego, no siempre todo va a estar cómodo. ¿Qué haces tú? Preparar ese miedo para que si el día de mañana ocurre una situación de mucha urgencia, de mucha situación, tú puedas actuar de la manera más equilibrada y coherente. Por eso yo fui y me lancé de esa montaña rusa, porque yo dije, las montañas rusas es algo que no me gusta, marica, o sea, no me gusta.
me parece que eso es algo estúpido uno irse allá a hacer algo que a uno no le gusta, ¿no? O sea, es como que ¿para qué? Pero era una manera de sacar el miedo, porque cuando yo genero incomodidades de manera autónoma, sin que la vida me sorprenda, entreno mi miedo, entreno mi mente, porque es una situación que me incomoda, que me genera un estado de alerta. Mi corazón estaba que se me salía ese día, te lo juro, yo lloré, marica, antes de subirme a la montaña rusa. Yo miraba para allá arriba y yo decía, pues puta, no, marica, yo no soy capaz, esa mierda está muy alta. Terrible, o sea, se me paralizó todo, yo estaba que no podía. Y enfrentarnos a esa incomodidad es el camino para poder soltar esos miedos. Hacer esto que me incomoda, enfrentarme a esto que me incomoda y pasar el umbral, pasar a la otra cara y decir, yo sí pude. Yo te enfrento aquí miedo, yo te suelto aquí, te dibujo aquí y entiendo de dónde vienes y entiendo qué significa este miedo y entiendo por qué el miedo a esto o aquello. Hay que ser muy creativos y estar muy abiertos a nuestra experiencia de vida y ser muy conscientes de ese miedo que hay debajo de ese miedo, ¿no? Porque el miedo es como esa capita de arriba, como el disfraz, pero detrás de ese miedo pueden haber muchas cosas, ¿no? Como les decía, nuestra vida, nuestras heridas de infancia, cosas que viste, cosas heredadas, enfermedades que ya se han somatizado, y es buscar esa manera incómoda de decirle al miedo, tú no me vas a gobernar, yo te suelto aquí, tú no vas a ser más grande que yo te enfrento de esta manera, y es haciendo lo que menos nos gusta hacer. Por eso las situaciones de miedo nos fortalecen, por eso las situaciones de dificultad nos fortalecen, porque son un maestro que nos enseñan a enfrentar estos miedos. Cuando yo hago de manera controlada, que me expongo ante el miedo, por ejemplo, no me gusta hablar en público, bueno, pues voy a hacer una conferencia a la semana en público. ¿Qué le estoy demostrando a mi miedo? Que soy muy buena para hablar en público, porque cada vez que lo hago y cada vez que enfrente ese miedo, ya esto no me va a generar un estado de que mi sistema simpático se active, no, va a ser tan perfecto porque voy a darme cuenta que soy tan buena, que puedo mejorar, cada día me va a ir saliendo mejor estos discursos en la conferencia, no sé, ¿sí? Que ya tu miedo simplemente va a decir, no, ya no hay miedo, se fue. Y esto es lo que sucede cuando nos enfrentamos de manera autónoma a algo que no nos gusta. Lo mismo que me pasó a mí en aquella montaña rusa. Yo me monté, fue duro, pero después de estar arriba, de que ya había llorado, de que me tuvieron que aplaudir para que no me bajara, dije, esto era todo. Y me solté y me liberé y dije, te suelto miedo, porque yo no voy a vivir con miedo, porque mi camino está alineado con Dios, porque mi camino está alineado por la divinidad, por la luz, y porque yo soy hija de Madre Tierra, y siendo hija de Madre Tierra y de Dios y de la vida, todo va a salir bien, todo está bien, todo está completo y perfecto, y a donde la vida me ponga, ahí es el momento perfecto. Por ende, ¿miedo a qué? ¿Miedo a perder qué? ¿Miedo a no tener qué? Si es que ya lo tenemos todo. Es simplemente explicarle a ese miedo que no tiene cavidad en mi vida. Ahora, claro, si yo voy en carretera y un carro me intenta chocar, claro, la manera de reaccionar y la respuesta que yo voy a tener depende de mí. Cuando yo aprendo a controlar ese discurso mental, obviamente mi cuerpo va a activar el sistema simpático y parasimpático cuando lo necesite. Pero la idea es que esa activación de ese sistema parasimpático, de este sistema simpático, mi cuerpo entienda que, ok, hubo una alerta, pero yo ya me relaciono diferente, yo ya no me salgo de los cabales, ay, este hijo de puta me va a chocar. No, tú, y marica, qué susto, huevón. Gracias a Dios que me salvaste, ya. No te enganchas con la situación. ¿Por qué? Porque aprendes a vivir desde un equilibrio, desde un balance mental y emocional. Cuando nos enfrentamos a esto que nos incomoda, nos fortalecemos y se fortalece nuestra manera de relacionarnos con la vida. Por ende, aquí el mensaje que yo les quiero dar con todo esto del miedo es que se enfrenten al miedo, se enfrenten a esos miedos profundos, que si les da miedo la soledad, váyanse entonces un fin de semana ustedes solos, que si les da miedo el apego que tienen por sus parejas, parce, escriba qué pasaría. O sea, cuando uno tiene miedo, desvanecer este miedo puede ser muy sencillo. Bueno, ¿y qué pasa si esta persona se va? Y mentalmente tú piensas, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasa si me echan de este trabajo que no me gusta? Y tú te imaginas qué pasaría. ¿Y qué pasa si tal cosa? Y te das cuenta que al imaginarte eso que pasaría, te das cuenta que el miedo se va, porque tú ya lo visualizaste en tu mente. Poniendo miedo a qué. Puede ser bueno o malo lo que visualices, no importa,
pero es la manera de quitar esa capa, porque el miedo a veces es más lo que tenemos aquí que ni siquiera lo que pasa en la vida real. Es muchas veces un miedo mental que tenemos, psicológico, de que, ay, no, pero es que si me echan del trabajo, entonces yo me quedo sin pagar la renta y entonces mis hijos y empiezas a hacer un video así gigante, entonces tú piensas, ok, ¿y si me echaran del trabajo qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues nada, te tendrías que ir a buscar otro trabajo. Bueno, ¿y qué pasa después de eso? No, pues tal cosa. Y empiezas a darte cuenta que ese miedo ni siquiera existía, que no pasaba nada, o que habrán otras soluciones que te permitan hasta mejores cosas. ¿Mm? No, y si me echan del trabajo, bueno, pues me saldrá otro, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Y si se va esta pareja, pues llegará otra. Bueno, y si me quedo solo, no, porque yo puedo disfrutar de otra manera, ¿sí? Y es enfrentar ese miedo desde la mente. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y eso no es ser fatalista ni es programarnos mal, pero tú lo vas a hacer con la intención de quitarte ese miedo. Por eso la importancia de ese miedo, poderlo enfocar en un muñequito que nos represente, ¿cierto? ¿Qué es eso que quiero en mi vida? ¿Qué es eso que me ha pasado? ¿Qué es eso que me genera miedo? Y la parte contraria, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese miedo? ¿Cómo o cuál es el contrario a ese miedo? ¿O cuál es el contrario a ese sueño que yo tengo y que me genera miedo? Y es poner el miedo y ubicarlo en la parte del cuerpo que tú creas que te está haciendo efecto. Porque ahí es cuando tú realmente vas a poder identificar de manera consciente qué es lo que está pasando en tu interior y cómo poder hablarle a ese miedo, desde dónde hablarle a ese miedo, ¿sí? Cómo interactuar con ese miedo. Y creo que es la parte interesante de todo esto. El miedo es una gran herramienta. No nos dé miedo el miedo, ¿sí? El miedo es la vida misma, porque no sabemos qué va a pasar y la incertidumbre siempre va a estar. Pero si nosotros nos enfocamos, aunque sea una vez al día, a incomodarnos, no para lastimarnos, sino para demostrarle a ese ego y a ese miedo que yo tengo el control y que nada me va a perturbar y que si ocurre el día de mañana algo, mi sistema simpático sí se va a activar de manera natural, pero que va a depender de mí relacionarme de una manera distinta con estos miedos. Que el miedo ya no va a ser parte de mi vida como algo natural de que le tengo miedo a todo, a la vida, a quedarme sin pareja, a quedarme sin trabajo, a quedarme sin nada, a quedarme no. Que tú entiendas desde ya que ya lo tienes todo, que tú entiendas desde ya que ya por el simplemente hecho de ser hijos de Dios, por el simplemente hecho de estar aquí en la tierra, ya lo tienes todo, porque tienes una gran oportunidad día a día, y que a la final pase lo que pase, vamos a morirnos, o vamos a pasar a otro terreno, o a otro escenario existencial, que a la final siempre vamos a volver a lo mismo que nos trajo aquí, que es a la fuente. Así que, ¿qué puede pasar y tenerle miedo a qué? Entender que el miedo es apego, y que el apego solamente nos lleva a la frustración y al dolor, a vivir en infelicidad, a vivir feo, y a vivir feo porque es vivir como muertos en vida, ¿no? Tener la vida, pero vivirla con miedo, ¿no? Si tenemos la vida, pues caminemos la vida, y no importa lo que tengamos que dejar detrás, dejémoslo, dejemos ese miedo, dejemos esas personas que nos generan miedo, esos lugares, esos entornos. Cuando algo te genera miedo, es porque hay algo que falta en ti y tú lo estás atrayendo desde algo externo. Entonces, cuando tienes apego a algo, a alguien o a alguna cosa, es porque hay algo en ti interiormente que no está bien y que estás queriendo suplir con ese externo. Así que también ese miedo hay que aprenderlo a leer desde esta manera, y es desde esta herida que yo les decía hace un rato. Si es un miedo por nuestras heridas, por nuestras creencias, por nuestra historia de vida, por nuestros dolores de infancia, hay que mirar qué es lo que hay dentro de mí que tengo que sanar para dejar de tenerle miedo a la vida. Que si le tengo el apego a alguien, ¿por qué le tengo ese apego? Luego, ¿qué pasó en mi infancia? Luego, ¿qué? Y empezar a indagarnos y a empezar a enfrentar este miedo. Mira, hablarle a nuestros niños interiores. No pasa nada, niña interior, todo va a estar bien, yo te voy a cuidar, yo me encargo de cuidarte como adulta que soy. No tienes por qué tener miedo porque yo te voy a cuidar. Después de yo subirme de esta montaña rusa, de hablarme a mí misma, de hablarle a mi miedo, me di cuenta que a la final no pasaba nada, que a la final no pasó nada, que salí viva de esa montaña rusa gigante, que estaba orgullosa de mí porque lo había hecho, porque había enfrentado este miedo, y que no me tenía que dar miedo caminar sola. Y empecé una nueva etapa de mi vida, ahí fue cuando me cambió de estado, ahí es cuando pasaron un montón de cosas, pero lo enfrenté. Y cada que tengo un miedo, que yo lo percibo en mi cuerpo, que lo percibo en mi mente, o que siento esta incomodidad o este miedito, lo primero que hago es evaluar qué tipo de miedo es,
hago mi croquis, dónde está este miedo en este momento en mi cuerpo, cómo se me está somatizando, por qué este miedo, el para qué de este miedo, y busco una manera de poderlo drenar y enfrentarlo. Si me toca volver a montañas rusas y lanzarme, lo haré, es mi manera de hacerlo porque es algo que me incomoda demasiado. Si, por ejemplo, no tengo miedo a crear mi empresa y a grabarme para YouTube, pues grabo mi primer video para YouTube. Si tengo miedo a hablar en público, bueno, me voy a hacer una conferencia gratis a la calle, X. Enfrentarnos a eso que nos da miedo nos va a permitir la evolución, aprender y dominar por completo el miedo. Quiero que me cuenten aquí abajito en los comentarios ustedes cómo enfrentan este miedo, cómo les va con este tema, cómo perciben ustedes el miedo y cuéntenme sus experiencias de cómo también han drenado estos miedos en la vida, porque vivir con miedos es como vivir muertos en vida. No se dejen engañar, dejen de tenerle miedo a la vida, a la soledad, a la vida misma. Apegarnos a algo, a alguien, a algún lugar, situación, circunstancia, solo es vivir en sufrimiento y en carencia. Cuando vivimos en miedo, vivimos con ausencias de. Cuando vivimos libres es porque estamos completos y perfectos, así como Dios nos trajo al mundo. Así que no se dejen confundir. Siempre que tengan miedo, piensen que es un ego diciéndote algo, que te falta algo de afuera o que necesitas de algo. Y recuerda que tú no necesitas nada, que nacimos del vientre de nuestra madre y nacimos sin ropa, sin joyas, sin personas externas, que vinimos aquí solitos, pero que dentro de nosotros está Dios, que dentro de nosotros está esta alma de nosotros que tiene tantas historias y que nos acompaña, que está en nuestro cuerpo, que siempre nos acompaña, que nunca estamos solos, que si te tienes a ti mismo tienes todo, que si te tienes a ti mismo tienes a Dios contigo y que no hay que tenerle miedo a la vida, que todo pasa de manera perfecta porque el universo siempre está a nuestro favor. Así que espero este capítulo les haya servido. También les cuento mi experiencia porque creo que a veces no sabemos cómo drenar todo esto y créanme, enfrentarse a estos miedos así como me lanzo en una montaña rusa que sé que no me gusta, que sé que me pongo incómoda y ya verme allá arriba y decir, puta, ya no puedo hacer nada, es horrible, es súper incómodo, pero yo no cambiaría la manera en la que lo hice, ¿saben? Porque es una experiencia que me demuestra que yo vencí algo que me estaba haciendo daño, que vencí un miedo que me pudo haber llevado a actuar de una manera terrible, a actuar con decisiones basadas en el miedo, basadas en la carencia, y al decir lo enfrento, me estoy eligiendo a mí desde el amor. Al enfrentar los miedos y estos apegos me estoy eligiendo desde el amor por mí. Sé que este miedo a largo plazo me va a hacer mucho daño, me va a hacer elegir cosas, situaciones, circunstancias y personas peores. Por ende, decido enfrentarlo ya desde esta incomodidad de manera consciente y no esperar a que la vida me obligue a situaciones extremas de miedo para que yo aprenda a elegir mejor o para que me mueva porque solita no fui capaz de tomar decisiones y enfrentar esos pequeños miedos. Comunidad sabia, los quiero mucho. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.